Hola muchachos, vamos a continuar con el estudio del movimiento planetario y hoy nos vamos a ir directamente a la ley de gravitación universal que fue propuesta precisamente por el señor que está ahí en la imagen, o Sir más bien dicho, Isaac Newton. Entonces, nosotros ya sabíamos cómo se movían los planetas gracias a las leyes de Kepler, pudimos comprender parte de la trayectoria que realizan los planetas, la velocidad, cómo se comportan en el afelio, en el perihelio, y también la relación que hay entre la distancia al Sol y el tiempo en el que completan una vuelta. El tema es cómo nosotros podemos explicar el hecho de que los planetas se mantengan orbitando a otros planetas en el espacio o a cuerpos supermasivos dentro del espacio. Entonces, nosotros para poder analizar la ley de gravitación universal, tenemos que ver qué es lo que pasa cuando dos cuerpos están a una cierta distancia e interactúan entre sí, ¿ya? Y no me refiero netamente a que tengan contacto, sino que hay algún tipo de atracción entre ellos. Para poder analizar entonces la ley de gravitación universal, nosotros tenemos que ver qué es lo que sucede con la atracción entre los cuerpos, cómo la Tierra nos atrae hacia el centro de ella, cómo un cuerpo de distinta masa atrae a otro cuerpo, o en una situación tan simple como dos bolas de bowling que interactúan entre ellas y vamos a ver que mientras más cerca estén va a haber una reacción mayor. Ahora, eso mismo pasa en el sistema planetario. Para poder nosotros definir la ley de gravitación universal tenemos que tener ciertos elementos que nos permitan analizar esta ley. Primero, como ahí sale la imagen, dos cuerpos de distinta masa, o puede ser de igual masa. El tema es que tengamos dos cuerpos en análisis en interacción y también tener en consideración la distancia que los separa. Entonces, para hablar de la ley de gravitación universal, estamos hablando de la interacción entre dos cuerpos, como ya había dicho anteriormente, y estamos hablando de una fuerza de atracción. ¿Y por qué estamos hablando de algo universal? Porque, como su nombre lo dice, aplica para situaciones en las que tengamos ahí, no sé, dos planetas, algo tan grande como los planetas, o algo tan pequeño como la caída de la manzana y la atracción que realiza la Tierra sobre ella. Entonces, ¿qué es lo que dice esta ley de gravitación universal? Fíjense bien que si tenemos ahí dos cuerpos de masa m1 y m2 y la separación entre ellos es r, la fuerza con que se atraen dos masas son directamente proporcionales al producto de dichas masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. ¿Ya? Entonces, hay que tener ojo con esto, porque Newton decía que para que nosotros pudiéramos calcular la fuerza entre estos dos cuerpos, teníamos que tener el producto entre las masas y también teníamos que tener la distancia que los separa al cuadrado. Ahora, ¿qué es importante considerar? Fíjense bien que ahí salen en la ecuación dos fuerzas, uno que dice 1 sobre 2 y 2 sobre 1. Al final ahí estamos representando las dos fuerzas que van a experimentar. Cuando M1 ejerce una fuerza sobre M2, estamos hablando de una fuerza de atracción, y cuando M2 ejerce una fuerza sobre M1. En términos matemáticos y físicos, el módulo de esa fuerza es la misma. ¿Ya? Solamente que dependiendo del cuerpo, del sistema de referencia que nosotros tengamos, desde el cuerpo que estemos mirando la situación, va a cambiar el signo de la fuerza, ¿ya? Pero esa fuerza en términos de módulos va a ser igual. Por eso ahí se menciona de que estaría cumpliendo con la ley de acción y reacción, en este caso con el principio de acción y reacción de Newton, ¿ya? Ahora, un factor también importante ahí es esa constante G, que es la constante de gravitación universal, que es una constante de proporcionalidad que nos permite mantener esa ecuación. Ya esa constante la determinó Cavendish con su experimento de la balanza de torsión y le dio un resultado de 6,67 por 10 elevado a menos 11 newton metro cuadrado, kilogramo cuadrado. Ya, entonces ahí esa constante se utiliza para cada vez que nosotros utilicemos esa ecuación, ya, con esas unidades de medida, por supuesto. Por eso hay que tener ojo con las unidades de medida de la masa y de la distancia. Finalmente podemos ver entonces ahí en ese ejemplo más concreto cómo se representaría esta fuerza de atracción entre la Tierra y la Luna. Y en la parte de abajo podemos ver cuáles son los alcances que tiene esta ley cuando nosotros ya vamos a lo más específico, ¿cierto? Por ejemplo, una consecuencia sería la formación de las mareas, ¿ya? Y eso yo les voy a pedir ahí que investiguen un poquito cómo se relacionan las mareas con la interacción entre la Tierra, la Luna y el Sol.
Ahora, para ir terminando, vamos a hacer un ejemplo más concreto de la aplicación de esta ley y vamos a suponer solamente para la aplicación de la ley, así que vamos a utilizar números pequeños, ¿ya? Supongamos que yo tengo dos cuerpos, uno de masa de 5 kilogramos y otro de masa de 2 kilogramos, ¿ya? Vamos a entonces a marcar las fuerzas, que en este caso sería la fuerza que ejerce el cuerpo de 5 sobre el de 2 y el de 2 sobre 5, que ya habíamos dicho que el módulo de esa fuerza es la misma, sino que tienen distintos sentidos solamente. Y vamos a suponer, en este caso, que la separación entre ambos cuerpos es de 1 metro. Entonces, si yo quisiera conocer cuál es el módulo de la fuerza de atracción entre esos dos cuerpos, tengo que aplicar la ley de gravitación universal, que sería la constante g, el producto de las masas y la distancia al cuadrado. La constante de gravitación en este caso sabemos que es 6,67 por 10 elevado a menos 11 newton por metro cuadrado, kilogramo cuadrado. Luego venía el producto de las masas porque es directamente proporcional a el producto de las masas, ¿ya? Entonces ahí tenemos los 5 kilogramos por los 2 kilogramos y todo eso dividido por la distancia que las separa, en este caso que era 1 metro al cuadrado. Ya recuerden que la distancia tiene que estar al cuadrado al momento de aplicar la ley. Y ahí nosotros podemos simplificar las unidades, por ejemplo. Puedo simplificar los kilogramos, el producto de los kilogramos con los kilogramos cuadrados. Y también puedo simplificar los metros de abajo que están al cuadrado con los metros de la constante. Por eso es una constante de proporcionalidad, porque nos permite también mantener las unidades de medida como corresponde y el resultado, como es una fuerza, tiene que medir en newton, ¿ya? Entonces, cuando nosotros realizamos la operación, en este caso eran números pequeños, nos da que la fuerza de atracción entre esos dos cuerpos es de 6,67 por 10 elevado a menos 10 newton. Es una fuerza muy, pero muy pequeña porque estamos considerando 1 metro de separación y estamos considerando también dos cuerpos de muy, muy pequeña masa. Entonces, ¿qué es lo que hay que tener en consideración? Que si los cuerpos son de muy pequeña masa, la fuerza de atracción entre ellos va a ser pequeña porque es directamente proporcional, ¿ya? Y la parte inversa, digamos la distancia que las separa, si los cuerpos están más juntos, la fuerza va a ser mayor, la fuerza de atracción. Si los cuerpos están más separados, la fuerza de atracción va a disminuir también, ¿ya? Por eso es inversamente proporcional. Así que hay que tener ojo con eso y vamos a llegar hasta acá por el momento para poder continuar después con el estudio del movimiento planetario. Ya, que esté muy bien. Hasta luego.